Agradecidos nuevamente al Señor por su bondad que nos permite estar aquí reunidos como iglesia para ser enseñados por medio de su palabra. Busquemos su rostro, su ayuda en esta hora. Oh Dios del cielo, donde tú manifiestas tu gloria de una manera peculiar, rodeado por ángeles y tu pueblo, de aquellos espíritus hechos perfectos que te honran por tu santidad. Tú que desde allí suples a tu iglesia, venimos como pueblo tuyo, dándote gracias por tu bondad y pidiendo que cumplas tu promesa de dar a tu iglesia todo aquello que necesita. Continúa supliendo para nosotros la enseñanza bíblica que tu pueblo aquí necesita. Pastoréanos a través de tu palabra. Danos luz, te lo pedimos en Cristo. Amén. Vamos a buscar en Mateo capítulo 28 ese pasaje en los versículos 16 y 20 que nos habla de la gran comisión, Tengo mucho terreno que cubrir hoy, así que si me ven corriendo un poco, pues ya saben por qué es. Vamos a leer ese pasaje. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús, el Cristo, que había sido resucitado, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él se apareció a sus apóstoles y les dio a los apóstoles y a su iglesia un mandato solemne conocido como la Gran Comisión. Esta comisión o encargo aparece en varios lugares del Nuevo Testamento, como en los Evangelios y en el libro de los Hechos, capítulo 1. Ahora, la dignidad y la gloria de aquel que da esta comisión, el contenido de la Gran Comisión, la ocasión en que se dio y las varias veces que se repite este mandato en las Escrituras, muestra que es un asunto de gran importancia, de suma importancia, que la Iglesia no debe bajo ninguna circunstancia descuidar. Aquel que dio esta gran comisión o encargo es el Cristo exaltado, el Rey soberano del mundo, el Salvador y Señor de la Iglesia. El contenido de esta gran comisión incluye un mandato a evangelizar a las naciones, que consiste de hacer discípulos a través de la proclamación del Evangelio, y como parte de esa evangelización, como parte de esa gran comisión, llevar a los que se convierten en discípulos a una relación correcta y apropiada con la iglesia del Señor Jesucristo, para que en el seno de la iglesia esos discípulos sean enseñados a guardar
Es decir, sean enseñados, reciban el conocimiento y a la misma vez es conocimiento para observar, para guardar, para practicar todo lo que el Señor ha mandado que se encuentre en su palabra. La enseñanza que deben recibir los discípulos del Señor Jesucristo nos enseña que la vida de un verdadero discípulo de Jesucristo, cito, es una vida de aprendizaje que debe seguir a su conversión e integración como miembro en la Iglesia de Cristo. Un verdadero discípulo aprende la enseñanza y la obedece. Pero ¿dónde debe ser enseñado este discípulo? En la iglesia local. Eso es lo que enseña Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Entonces, dice, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Públicamente se dan a conocer como aquellos que Cristo ha salvado de sus pecados. Ellos se identifican con Cristo por medio de su bautismo como su Señor y líder. Y esas personas se añadieron aquel día. Eran como 3,000 almas. Fueron añadidas ¿a qué? A la Iglesia Universal. La Iglesia Universal, en el momento que una persona es creyente, el Espíritu, 1 Corintios capítulo 12, lo pone en el cuerpo, punto. Entonces, ¿a qué se le está añadiendo? El texto dice a ese número, es decir, a ese grupo o a esa iglesia local en Jerusalén. Allí fueron añadidos. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas apostólicas. Observen, añadir, fueron añadidos, no se quedaron en un estado ambulante, sin una asamblea específica a la cual pertenecer, en la cual ser miembros. A estas personas, según el Nuevo Testamento, se le dan deberes específicos de miembros, así como se dan deberes específicos a los pastores, a los diáconos, así se dan deberes específicos. No solo el pastor o el diácono tiene deberes en la iglesia, cada miembro tiene deberes específicos. Deberes específicos principalmente hacia Cristo, hacia los pastores y a los demás miembros de la iglesia. El Nuevo Testamento no promueve un cristianismo donde los creyentes no son miembros de una iglesia local. Lamentablemente, hay cristianos que piensan que esto es una opción. Esto no es una opción, esto es un mandato. Usted tiene que tener buenas razones para no pertenecer a una iglesia. Se convierte en una cárcel, no puede ir a una iglesia. Y no puedo entrar en detalles porque si no, no termino. Pero ser creyente sin ser miembros de una iglesia local bíblica es algo irregular, no es normal. Los discípulos, como la iglesia, tienen la responsabilidad de enseñar todo lo que el Señor ha mandado. Enseñar a guardar. No me den la palabra guardar fuera, porque no se trata de llenar la mente de cosas, alimentar el intelecto. Eso tiene que afectar la vida y controlarla y guiarla.
Los nuevos creyentes, los discípulos, recibieron la enseñanza apostólica en una iglesia local, la responsabilidad de los apóstoles, los líderes de una iglesia y la iglesia. Dice en Hechos capítulo 2 que estos que fueron añadidos continuaban en la enseñanza apostólica. Eso es otra manera de decir que se les enseñaba a guardar todo lo que Cristo había mandado. A enseñar a guardar. Lo que nos lleva a afirmar que uno de los propósitos principales de la iglesia, además de adorar a Dios, la evangelización de las almas en la predicación del evangelio para que se conviertan en discípulos, es enseñar todo el consejo de Dios revelado en su palabra a sus miembros. En este sentido, uno de los propósitos de la iglesia no es en convertirse en un ejército poderoso que se ve solo como una entidad entregada a invadir el mundo con el evangelio. Yo escogí mis palabras. Ni una agencia social solamente entregada a la filantropía o a causas sociales de benevolencia, o a una agencia internacional de servicios sociales. La iglesia no es un grupo de personas dedicadas a entretener socialmente a la gente o a entregarse a socializar. Hay un aspecto de la iglesia que se llama comunión entre los santos, donde uno imparte esa vida espiritual, ese conocimiento, esa gracia que Dios por su Espíritu y su palabra en el contexto de la iglesia nos da y la impartimos. Pero si usted ve netamente la comunión como tomarse un café, pasar un buen tiempo, eso lo puede hacer cualquier institución, cualquier club, cualquier persona. Cada cosa tiene su lugar. Somos criaturas sociales y hay tiempo para tal cosa. Pero usted no puede juzgar una iglesia si es una iglesia porque tiene una vida social de entretenimiento o de pasar un buen tiempo. Se dedicaban a la enseñanza apostólica, a la comunión, en el sentido bíblico, a partir el pan, participar de la cena del Señor y la oración. La iglesia no es un grupo dedicado a entretener a la gente, ni a seguir lo que está de moda en las iglesias o en el mundo. La iglesia tampoco se ve a sí misma como un mero retiro del mundo que sirve como una fortaleza que evita todo conflicto y que existe meramente para consolar, inspirar, alentar a sus miembros e instruirles en cómo obtener riquezas y prosperidad. Sí, hermanos, si la iglesia hace su tarea, como debe ser bíblica, los miembros van a ser instruidos de tal manera que van a prosperar. Si la gente se aplica a lo que dice la Escritura, van a prosperar. Pero la iglesia no es una institución donde usted va para que me inspire, para que me alienten, meramente. Estoy hablando de meramente, o solo, o lo más importante. No, la iglesia es un lugar para yo ser instruido, retado
Y si voy al marco bíblico para el cual se dio la Biblia, que es lo que se tiene que enseñar en la iglesia, es para doctrina, lo que a la gente no le gusta, redarguir, como es el pecado, corregirte, instruirte en lo que está bien y lo que está mal. Esto nos lleva a la importancia de la madurez cristiana en la iglesia. El propósito principal, o uno de los propósitos principales de la iglesia, adoración, evangelización, edificación, ¿para qué? Para llevar a sus miembros a la madurez cristiana. Y usted no está cumpliendo, o mejor dicho, una iglesia no está cumpliendo la gran comisión si no está llevando a los cristianos a la madurez y los deja en un estado de infancia para que no se sientan ofendidos. Para enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. Es a través de eso que uno alcanza madurez espiritual, crecimiento como individuos o individualmente y colectivamente como iglesia. La iglesia necesita miembros individualmente que crecen, que maduran. Y la iglesia en su todo debe también luchar o esforzarse por alcanzar madurez espiritual. Uno de los propósitos importantes de la iglesia es enseñar a todos sus miembros para que ellos alcancen plena madurez cristiana. Pastor, ¿usted se la está inventando esta mañana? No, yo no puedo hacer tal cosa, sería infiel a mi llamado. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y que el Cristo ascendido dio dones, entre ellos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Los dones extraordinarios cumplieron su labor. El fruto de su ministerio está plasmado en las Escrituras para seguir siendo una influencia sobre la iglesia, pero los dones permanentes de la iglesia, pastores y maestros, o pastores maestros, a fin de que, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, que el ministerio de enseñanza o pastoral de la iglesia es para llevar a la iglesia la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Quién de ustedes, padres, quieren que sus hijos se queden en la infancia? ¿Qué sucede cuando vemos a un adulto actuando como un infante? Algo no está bien. Sin embargo, la gente se conforma con tener individuos o iglesias inmaduras. No les molesta, no les preocupa. Alcanzar madurez espiritual no es una opción para el creyente, para el discípulo de Cristo, ni para la iglesia en el sentido colectivo. Hermanos, oiga bien, para esto fuimos predestinados. Romanos 8, Romanos 8, versículo 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Es una de las declaraciones bíblicas
que es rico, que es rica en su contenido, pero no dejemos pasar por alto el contexto en que aparece. Porque si lo extraemos, esto me pasó para bien y ya. Pero un momentito, qué bueno, porque yo quiero que las cosas vengan para bien, pero un momentito. El bien en este contexto, todas las cosas sobran para bien, es para que lleguemos a la semejanza de Cristo, el varón perfecto o patrón perfecto de humanidad. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser ¿qué? Esto, hermanos, es algo primordial. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Alcanzar madurez espiritual fue la razón por la cual se dio, en parte, pero importante, las Escrituras. Segunda Timoteo capítulo 3, Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, equipado para toda buena obra. Y en principio, aunque esto se aplica principalmente al ministro, es para que el ministro sea un patrón de lo que es un cristiano maduro, a fin de que por su vida, carácter y ministerio lleve a cada individuo y a la iglesia a la madurez. Dios nos ha dado su palabra para que alcancemos madurez. No es solamente inspiración, un poco de consuelo aquí y allá, que lo necesitamos todos, especialmente en momentos muy tristes de nuestra vida. Pero no podemos quedarnos ahí. Cristo dio dones a su iglesia, según Efesios, el pasaje que leímos, para que la iglesia alcance madurez. La madurez cristiana es una de las metas del ministerio pastoral. Pastor, usted está inventando. No, yo no estoy inventando. A mí no me llamaron a inventar, a mí me llamaron a enseñar la palabra. Colosenses, capítulo 1, versículo 28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres. A la gente no le gusta que los amonesten. Y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre maduro, perfecto, en Cristo. Y Pablo dice, y con este fin también trabajo esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí. El poder que tiene un pastor espiritual es necesario para llevar a cada individuo y a la iglesia a la madurez cristiana. Se exhorta a los creyentes a crecer. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Estoy dando todos estos versículos para que ustedes puedan ver que esto de la madurez cristiana no es cualquier cosa. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas y de la fe hacia Dios. Pero antes de eso, ¿qué es lo que le dice Pablo a los hebreos cristianos? Porque ustedes no han estado creciendo, yo ahora no puedo enseñarles algo muy importante acerca de Melquisedec. Sufrieron ellos y sufrimos nosotros.
gente inmadura no permite que la iglesia alcance otros niveles espirituales necesarios. Tuve que, en vez de darle carne, leche. Imagínense, leche, usted le da leche al niño bien por un tiempo, pero si usted le sigue dando leche, ¿qué pasa? No va a crecer. Hay cosas que enseñamos aquí que van a ser difíciles para ustedes alguna vez, pero nosotros no podemos dejarlo en ese estado de infancia. Toda clase de aprendizaje, si vale algo, cuesta esfuerzo. No solo de parte del maestro, sino también del que es su discípulo. Y vemos también como Pedro, en su segunda epístola, le recuerda, para mí, el escribirte estas cosas y recordártelas otra vez, yo no me molesto, porque yo sé la tendencia del corazón humano a olvidarse. Y que es una de las cosas que él le recuerda a los cristianos. Creced, y se lo da como mandamiento, en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Hemos visto la importancia de la madurez cristiana de una manera breve. El doctor Sinclair Ferguson ha escrito un libro completo de este tema. Ahora veamos los resultados de la inmadurez cristiana. De la inmadurez cristiana. La iglesia que no crece espiritualmente, no avanza a la madurez, ¿qué va a pasar? Se va a desviar de la verdad. A mí no me importa qué iglesia sea y qué dones o celebridades haya tenido. La iglesia que no crece espiritualmente no avanza. Que no avanza en lo que respecta a la madurez, se desviará de la verdad. ¿Quién dijo eso? Pablo. Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios otra vez. Efesios 4. A ver. Efesios 4, versículo 14, dice, después de haber dicho, para que lleguen a la estatura de un hombre maduro en Cristo, les dice, para que ya no seáis niños. Al Señor no le gusta una iglesia infantil. Eso no lo ve de su agrado. Y una de las razones que dan, para que no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí por allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La iglesia que no crece o que no avanza a la madurez se desviará de la verdad. Hermanos, los niños son criaturas que traen deleite. Yo veo a los niños así, a uno como que le da la gana de... No es que seamos carnívoros, pero ¡ay, qué sabrosos son! Y las tonterías que a veces hacen nos dan tanto deleite. Y si se parecen a nosotros, todavía más. ¡Ay! Se parece a mí. Pero hermano, los niños se caracterizan por inestabilidad, ingenuidad, son volubles, caprichosos, fácil de engañar. Y tú puedes tener 60 años de edad, si tú no te esfuerzas por adquirir un conocimiento mayor que te lleve a la madurez cristiana, tú eres un infante y tú vas a ser un cristiano fácil de engañar. Quítate esa idea de la mente de que porque tú has estado tantos años en la iglesia no te puede suceder a ti. O porque tú eres una persona adulta ya entrada de edad y el Señor te dio ciertas capacidades en el mundo y has triunfado.
que tú no eres vulnerable al engaño. Por otra parte, la inmadurez en la iglesia fomenta la confusión, el desorden, el desafecto y la división. La iglesia de Corinto, según se describe en la primera epístola. En la segunda epístola ya yo me identifico más con ellos, porque están arrepentidos. No se quedó donde estaba, en un estado infantil, rivalidad. Uno decía, yo soy de Pablo, el otro de Cefas, y el otro que pensaba que era más espiritual, yo soy de Cristo. Como si Cristo estuviera dividido. Pablo le dice, Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de desorden. Y eso se aplica a todo lo que tiene que ver con la iglesia, no solamente la adoración. Dios no es un Dios desordenado y no quiere que en su casa haya un desorden, donde cada cual hace lo que quiere, como quiere, cuando le quiere. No. Ustedes padres, esposos, casados que tienen hijos, no permitirían una cosa así en su casa. Que su hija le llegue a las 2 de la mañana oliendo alcohol. O que simplemente quiere entretenerse con novelas, muñequitos, o pase todo el tiempo en el internet. Ustedes no tolerarían una cosa así si son padres juiciosos. La iglesia no es un lugar donde cada cual hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde los miembros descuidan sus deberes como miembros. Eso es un desorden que crea confusión, desafecto y al fin división. Y Cristo condena la división. Condena la división. Primero los Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, aquel hombre que divide una iglesia, Cristo lo va a destruir. ¿En qué forma y manera? Solamente Él sabe. Pero espéralo. Entonces, hermanos, hemos visto la importancia de la madurez, hemos visto algunos de los peligros de la inmadurez cristiana y ahora el fruto de la madurez. Primero, lo más importante, semejanza a Cristo. Semejanza a Cristo. La hermosura más atractiva de la iglesia no son sus celebridades. Y hay una de celebridades en el seno de la iglesia increíble. Llega tal persona, después lo comparan a gigantes. ¿Usted sabe lo que eso hace al corazón de cualquier hombre si ese hombre no se cuida? Llega a un estado donde piensa que con lo que él hace ver y como él ve las cosas, así es o así son. Eso es muy peligroso. Yo recuerdo algo que espero nunca se me olvide de mi mentor, Pastor Martin. En el momento y la cima del cúspide, cuando era muy, muy, muy popular y sus grabaciones viajaban a través del mundo. Hasta en Bolivia encontré yo grabaciones del pastor en aquellos tiempos. Invitaciones a conferencias de alta categoría. Y lo que estaba pasando en la iglesia, la gente estaba recibiendo la palabra de Dios. Les dijo, no hagan de mí un ídolo, sino Dios lo va a aplastar delante de vuestros propios ojos. Otros días un gigante cayó.
¿Qué debemos aprender de esto? Que debemos cuidarnos de no hacer de nadie una celebridad o un ídolo. De vez en cuando Dios en su providencia permite que algo suceda, la persona siga la inclinación de su corazón en un momento dado de descuido. Es que a veces podemos llegar tan alto que podemos pensar que no somos propensos a infatuarnos. La infatuación es muy fácil. Simplemente usted mira donde usted menos se lo esperaba y ve algo encantador y eso lo atrae. Y hace así, lo quita la mente, pero vuelve otra vez, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Algo como lo que le pasó a David. ¿Y sabe dónde se vio? En los brazos de una mujer que no era su mujer y era la esposa de un hombre fiel a David. ¡Qué bárbaro! Todos tenemos que cuidarnos. Y ahora voy a decir un secreto, bueno, muy importante. Mientras más viejo usted es, más peligroso es. Esto no acaba. Las cosas se ponen más difíciles porque usted piensa que llegó, que está en un estado y se descuida. Cree que no es propenso a la caída. ¿Cómo sufre la iglesia y el evangelio cuando eso sucede? A ver, yo tengo 5 minutos, voy a llegar hasta donde puedo llegar, si no lo recojo en otro lugar, porque yo tengo un propósito para todo eso, ¿verdad? Que está en mi mente. El fruto de la madurez semejanza a Cristo y también es como uno glorifica a Dios. Y Pablo se lo recuerda a los Corintios, primero los Corintios capítulo 10, versículo 31. Si ustedes comen, beben o hacen cualquier otra cosa, Corintios, ustedes no viven para ustedes, es para la gloria de Dios. Es porque estaban viviendo para ellos, no participaban de la cena en una forma correcta. Pensaban que la iglesia era el lugar de comer y tener esa comunión y esto y lo otro, ¿verdad? Mientras descuidaban a otros o los ignoraban. En fin, el fruto de la madurez, semejanza a Cristo, glorificar a Dios. La capacidad para cumplir con nuestra función como columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. En esta manera, la iglesia será una influencia importante, oigan bien, síganme aquí, y necesaria para la formación, el reconocimiento y comisión de los ministros del Evangelio. Ese llamado es de la iglesia. Tristemente se piensa que ese es el llamado de los seminarios, pero no voy a llegar ahí todavía. No me malentiendan, quiero ser equilibrado aquí. ¿Quién es el que envía a estos hombres a proclamar el Evangelio? Porque Romanos capítulo 10 dice, si no hay quien les predique, ¿cómo irán al Evangelio? ¿Quién los envía? Bueno, pues sabemos de las Escrituras y lo que hemos estudiado esta mañana, que es Dios, Señor Jesucristo, dándonos a su iglesia. Él es el que produce, llama y envía a estos dones. Los da a su iglesia, Efesios 4:11. Pero hermanos, eso es parte de la verdad, porque la iglesia tiene un papel que desarrollar, que cumplir en todo esto. Hechos capítulo 13. Si no fuera así, ¿por qué entonces vemos cómo el Señor
se aparece en Hechos capítulo 13 a la iglesia en Antioquía, capítulo 13, versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía habían líderes. Mientras ministraban al Señor, ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme. Yo envío, pero ustedes me van a apartar. A Bernabé y a Pablo, o a Saulo, para la obra que los he llamado. Un apóstol que había recibido revelación directa, que podría haber dicho, aquí está mi mandamiento, yo no necesito más nadie, yo necesito iglesia local. El Señor adrede nos enseña por sus hechos lo que Él establece como una norma en su iglesia. ¿Quién envía? La iglesia. Ellos, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron a las misiones. Y no enviaron a aquellas personas que las pobrecitas no hicieron bien en un seminario, en alguna academia, pero todavía tienen el deseo y los envían al campo misionero. Al campo misionero, la iglesia primitiva mandó lo mejor. Muy bien. La iglesia envía. Dios envía a través de su iglesia. Es en el seno de la iglesia que los futuros ministros se forman. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Cierro. ¿Por qué? Porque son las 9:45 y tengo que ser ejemplo. Pero no hemos terminado. Vamos a orar. Padre, agradecemos la enseñanza de tu palabra tan necesaria. Perdónanos cuando hemos entrado en un estado de complacencia espiritual. Nos sentimos capaces, seguros, o actuamos como personas que se sienten seguras de sí misma, de su opinión. Perdónanos, líbranos de ese espíritu. Que la iglesia de Cristo en este lugar sea una iglesia madura, que crezca y traiga gloria y honor a tu nombre. Perdónanos cuando no hemos sido ejemplos de eso. En Cristo Jesús. Amén.